de trabajo C, 140.000 pesos. Mano de obra indirecta, o sea, SIF, mano de obra indirecta, 300.000 pesos. Gastos de administración y venta, 50.000 pesos. También sale del almacén de materiales y suministros por 790.000 pesos. Después dice, los SIF reales ascendieron, perdón, me volé, me parece. No, está bien. Ah, no, perdón, porque estaba hablando del punto 4, no, el punto 3 y ahora el punto 4, sí, está bien. Los costos directos fueron 180.000 pesos, como dice ahí, para la orden de trabajo A, 120.000 pesos para la orden de trabajo B, 140.000 pesos para la orden de trabajo C, 300.000 pesos para los SIF, material indirecto, y 50.000 pesos para los gastos de administración y venta. Claro, lo que me comí fue el de la mano de obra directa, que me había chispoteado porque justo me puse a admitir gente y me volé. Discúlpenme un segundito, repito por las dudas, prefiero repetir y no equivocarnos después cuando tengamos que hacer o el parcial o alguna pregunta en el final. Volvemos al punto 3, que es la distribución de los sueldos correspondiente a la mano de obra directa. Fue la siguiente. La orden de trabajo A llevó 450.000 pesos. Al cliente B se le asignaron 320.000 pesos y al cliente C 290.000 pesos. Los SIS por la mano de obra indirecta, 312.800 pesos, y los gastos de administración y venta, 150.000 pesos. A sueldos y jornales y cargas sociales, sí, 1.522.800 pesos. Y ahí pasamos a la 104, al punto 4, que ya lo habíamos visto recién, pero repito por las dudas. Otros costos directos fueron 180.000 pesos para el cliente A, por eso ponemos orden de trabajo A, 180.000 pesos. Orden de trabajo B, porque el cliente B llevó 120.000 pesos. Orden de trabajo C, 140.000 pesos. Mientras que en concepto de materiales indirectos el costo fue de 300.000 pesos. SIF, material indirecto, 300.000 pesos. Y gastos de administración y venta, 50.000 pesos. Ahí sí sacamos del almacén de materiales y suministros por los 890.000 pesos. Después dice el punto 5, los SIF reales ascendieron a 1.000.000 de pesos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, como decía el planteo del ejercicio, la política, vuelvo arriba al primer párrafo, la política de precios de LEAN consiste en facturar un 140% del costo, donde el costo se define como el costo directo más el costo indirecto aplicado, usando una tasa del 70% de los costos directos. Entonces, para entenderlo, hacemos un cuadrito donde aplicamos los costos indirectos de la orden de trabajo A, los costos directos de la orden de trabajo B y los costos directos de la orden de trabajo C. Por supuesto que para eso tenemos que sumar el asiento número 2, que decía orden de trabajo A, 456.000 pesos. El asiento 3, que decía orden de trabajo, 450.000 pesos. Ahí tenemos 906.000. Y la orden de trabajo A del cuarto asiento, que es 180.000 pesos. Si teníamos 906.000 más en 180.000, me va a dar un total de 1.086.000 pesos. Volviendo al cuadro, porque en este caso la tasa viene dada, por ahí le pueden dar como una incógnita para que ustedes hallen esta tasa, ojo, pero en este caso viene dada para facilitar y para ir comprendiendo cómo se maneja. Entonces, de la orden de trabajo A, que sumamos los tres elementos que ya teníamos cargados a la orden de trabajo A, me da 1.086.000 pesos. Y el planteo decía que se usa una tasa del 70%
sobre los costos directos. Entonces, a 1.086.000 pesos le aplicamos el 70% y me queda 760.200 pesos. Vayan controlando las operaciones porque por ahí puede estar mal. Creería que no, vuelvo a repetir, por haber revisado un par de veces. Lo mismo hacemos para la orden de trabajo B. Sumamos o mayorizamos las tres órdenes de trabajo que hay cargadas con producto B. 312.000 pesos más 320.000 son 632.000 más 120.000, 752.000 pesos. Entonces, orden de trabajo B, el costo directo total va a ser 752.000 pesos. Aplicándole la tasa del 70% me queda un CIF aplicado de 526.400 pesos. Y la orden de trabajo C exactamente de la misma manera. 612.000 pesos del asiento número 2 más 290.000 serían 902.000 más 140.000, por lo tanto va a ser 1.042.000 pesos la orden de trabajo C, sus costos directos. Aplicando la tasa del 70% me va a quedar un CIF aplicado de 729.400 pesos. Entonces, si nosotros sumamos los costos directos, vamos a tener 2.880 pesos. Y para un mayor control, si a esos 2.880.000 pesos le aplicamos el 70%, me va a quedar los 2.016.000 pesos, que es lo que dice el cuadrito. Entonces, le vamos a cargar los CIF que acabamos de hallar, los CIF aplicados al costo del producto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el siguiente asiento, orden de trabajo A, no ya por el costo indirecto, sino por el CIF aplicado, 760.200 pesos. Orden de trabajo B, 526.400 pesos. Y orden de trabajo C, 729.400 pesos. ¿A qué? A nuestro CIF aplicado de 2.016.000 pesos. Después de eso me dice que los CIF reales, punto 5, ascendieron a 1.000.000 de pesos en concepto varios, de gastos varios, como por ejemplo el sueldo del supervisor, los gastos de luz, el alquiler de la maquinaria extra, etc. Entonces va a ser otro CIF, otro CIF, 1.000.000 de pesos, a varios, 1.000.000 de pesos, porque no dice tampoco cómo lo pagamos ni nada. Y por último dice, se terminaron y entregaron los trabajos para los clientes A y B, cuya venta se efectuó a crédito. Entonces vamos a tener la sumatoria de todas las órdenes de trabajo de A, que va a ser 456.000 pesos más 450.000 más 180.000, más el correspondiente al CIF aplicado, porque estamos trabajando con CIF aplicado. Eso me va a dar una sumatoria de 1.846.200 pesos para el almacén de productos terminados del producto A, porque lo vamos a vender o sacar todo eso porque se terminaron y entregaron, dice. Y para el almacén de productos terminados del producto B, exactamente lo mismo. Sumamos todas las órdenes de trabajo B. Entonces vamos de nuevo. 312.000 más 320.000 más 120.000 más la parte de CIF aplicado, 729.400 pesos. Eso me da un total de 1.278.400 pesos. Y acreditamos la orden de trabajo A por el total y la orden del trabajo B por el total. Entonces los trabajos me quedan cancelados y me quedan cargados en el almacén de productos terminados el A
y el B. Hasta acá, mayores preguntas, creería que no, pero si hay, por favor, no dejen de preguntar. Y si no preguntan ahora y después cuando repasan, vayan anotando en su casa y después la consultan, por supuesto, para eso estamos. Tanto yo como los otros profesores, a cualquiera de los profesores le podemos preguntar. Bueno, después tenemos, una vez que hicimos, determinaron, realizar, bueno, el registro de todas las operaciones, ya está, calcular el resultado del periodo, considerando que los SIF sean sobre o subaplicados, se repartirán entre el costo de venta y los productos en proceso en proporción al costo directo. Entonces, vamos a tener la sumatoria de los dos productos terminados, que es 1.846.200 más 1.278.400. Ese va a ser mi costo de venta porque fueron los dos productos que se vendieron, que se terminaron y entregaron. Entonces va a ser costo de ventas, como dice ahí, 3.124.600 pesos. A, almacén de productos terminados, por el 1.846.200 que habían ingresado al almacén de productos terminados, y al almacén de productos terminados B por 1.278.400 pesos. Segundito que me está preguntando algo acá. Ah, no, ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese es mi costo de venta. 3.124.600 pesos. Y por otro lado tenemos que se vendieron toda la producción de A y de B. Hacemos, si no me equivoco, un segundito que agarro mi calculadora para no errarle, por 48, 58, 64 por 1.4 más. El costo de venta, que es 3.124.600 pesos, y le aplicamos el 140% que dice allá arriba en el primer párrafo del ejercicio. Posee una gran cantidad de clientes. La política de precios consiste en facturar un 140% del costo. Entonces, si mi costo era de 3.124.600 pesos, mi precio de venta va a ser ese costo multiplicado por 1.4, que es el 140%. Y entonces me queda deudores por venta, porque no dice si me pagaron en efectivo, con cheque o cómo. Se vendieron, nomás dice. Profe, ¿no le hizo por el 40%? Y es lo mismo. Multiplicás por 1.4 ¿No era 140? Claro, papá. Pero el 100% ya está. Si vos le aplicás a 100 pesos el 140%, te tiene que dar ese resultado. Y si nuestro costo es 3.124.600, lo multiplicás por 1.4, te da 4.374.440. O bien lo multiplicás por 140 y lo dividís por 100.
Te tiene que dar exactamente el mismo resultado. Espero para ver si te sale. Sí, profe, da, dice Gabriela. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, repito por las dudas si quedó alguna duda. En el primer párrafo de la empresa dice, la política de precios consiste en facturar un 140% del costo, donde el costo se define como el costo directo más el costo indirecto aplicado. Por eso es que hacemos sobre el costo directo aplicado. Después vamos a ver, porque va a haber seguramente una diferencia entre lo que nosotros aplicamos y los CIF reales, pero es en el pasito que sigue si no me equivoco. Entonces, nosotros tenemos que nuestro costo de venta o de los productos vendidos fue 3.124.600 y la política de la empresa es aplicarle a ese costo el 140%, me quedan 4.374.440 a ingresos por venta por el mismo monto. Luego de ello, vamos a tratar de hacer otro cuadrito para ir terminando de entender todos los pasos de este ejercicio y para que ustedes cuando se encuentren en algún parcial o en algún final con otro ejercicio de esto, le pregunten, sepan bien cómo manejarse. Entonces, nosotros teníamos que estábamos en costos por órdenes. Entonces, en costos por órdenes habíamos dicho nosotros y más el profesor de teoría, porque yo estuve en toda la clase de teoría y remarcó en más de una oportunidad, que trabajamos con CIF aplicado, porque los CIF reales generalmente nos enteramos al fin del ejercicio o al fin de mes o al fin de los 2 meses, de acuerdo a cómo uno vaya haciendo sus cálculos y sus proyecciones. Entonces, volviendo, hacemos un cuadrito de 4 columnas. En la primera vamos a tener las distintas órdenes de trabajo o, como sí, órdenes de trabajo A, B y C. La orden de trabajo, acuérdense que ya habíamos hallado eso en el primer cuadrito, porque teníamos que era el 70% de lo real. Entonces, orden de trabajo para el producto A, que viene del cuadrito anterior, vuelvo a repetir, 760.000, que está acá, 760.200 pesos. Orden de trabajo B, 526.400 pesos. Y orden de trabajo C, 729.400 pesos. El total de mis CIF aplicados me da, por supuesto, lo que ya habíamos hallado en este cuadrito, 2.016.000 pesos. ¿Está? Perfecto. Ahora vamos a qué? A los CIF reales, para saber si nuestro contador de costos estuvo cerca, estuvo lejos, hay que ponerlo en vereda, hay que meterle una patada o no. Y entonces vamos a los CIF reales del ejercicio y tenemos CIF, mano de obra indirecta, 312.800. CIF, mano de obra, material indirecto, 300.000 pesos. Tenemos 612.800 pesos. Y tenemos CIF, material indirecto, 300.000 pesos. O sea, nuestros CIF reales van a ser 1.000.000. Vamos de nuevo para ver si entendieron bien. Acá tenemos 312.000 pesos más 300.000 pesos, 612.800 pesos. Y después tenemos otro CIF, 1.000.000 de pesos. Entonces, la suma de esos tres montos me da la friolera de 1.612.800 pesos. Esos son mis CIF reales de este ejercicio o de este periodo analizado. Entonces,
teniendo el CIF que aplicamos para nosotros hallar nuestro costo y para poder vender, teniendo un estimado de lo que nos íbamos a gastar de CIF, y teniendo el CIF real, lógicamente surge una diferencia que puede ser a favor o en contra. En este caso, nosotros estimamos más CIF de los que realmente gastamos o de los CIF reales. Entonces, aplicamos más CIF de los reales. ¿Por qué monto? Por la diferencia, que es 403.200 pesos. Entonces, vamos a tener que hacer, una vez que hallamos esta variación, el asiento correspondiente, que va a ser CIF aplicado por el total, 2.016.000 pesos, que era este que está acá para cancelarlo, 2.016.000 pesos, y vamos a poner a CIF por 1.612.800 por los CIF reales, este millón más los 312.800 más los 300. Y a CIF sobreaplicados, porque aplicamos de más, 403.200 pesos. Creo que no tenemos mayores inconvenientes. Cualquier cosa, vuelvo a repetir, me preguntan, me paran, me dicen, pero creo que está excelentemente explicado. Ah, me mandé la parte excelentemente explicado por mí. Bueno, y por último, tenemos que cómo distribuimos esos CIF sobreaplicados. Y entonces vamos a tener que distribuir a las distintas órdenes de trabajo. A la orden de trabajo A y B, le vamos a aplicar ¿a dónde? Al costo de venta. ¿Es antojadizo? No, no es antojadizo. Lo que pasa es que las órdenes de trabajo A y B se vendieron todas. Entonces tenemos que necesariamente aplicarle al costo de venta. Y ahí me da 257.320 por el CIF subaplicado. Y la orden de trabajo número C, como quedó en proceso, le ponemos a producción en proceso por 245.880. Entonces, ahí tenemos los 2.880.000 pesos, serían el 100%, y la variación al 100% serían 403.200. Entonces, ¿qué parte de estos 2.880.000 pesos corresponden al 1.086.000? Por eso sacamos el porcentaje, no tenemos otra forma de relacionar. Y de ahí me surgen los 152.040 pesos que mando al costo de venta de la orden de trabajo A. Lo mismo para la orden de... Profe, Sí, ¿qué porcentaje o cómo sacar el porcentaje? y es. ¿Qué parte de los 2.880.000 pesos es 1.086.000? Entonces voy a hacer, si la matemática no me falla, 1.086.000, espera, 1.086.000 dividido 2.880.000, y eso me da 0,37%. A eso lo multiplicamos por 1.086.000. Espérate un segundito que me estoy boleando acá. Eso No, te daría la parte de costo de venta que corresponde a la orden de trabajo A. A eso le sumas la de la B, de la orden de claro, trabajo B, y ahí te da. los 257.320. Esperame un segundito, 150.
Es un cálculo matemático esto. Bueno, pues se me chispoteó el papelito donde tenía anotado. No importa, bueno, le dejo pendiente, pero esto es un cálculo matemático nomás. Sería regla de tres simple, me parece, sí, con seguridad, como dice Abril Altamirano, casi con seguridad. Entonces, le adjudicamos a la variación, al costo de venta del producto A. Ah, espera, así. Perdón, 3.120.000 por dividido. ¿Qué está buscando, profe? ¿Cómo sacamos los 403.200? Los 403.200, ¿cómo lo distribuimos entre lo que es el costo de venta y la producción en proceso? El costo directo de la orden dividido el total, saca el porcentaje de cada Ahí uno está, y ahí le aplica a esos 403.200. exacto. Decilo por favor de nuevo para que lo entiendan tus compañeros. A los costos directos de cada uno se le va dividiendo por el total de los costos directos, te da un porcentaje que se le va a ir aplicando al total de variación, 403.200. Y ahí sale cada uno. Correcto. Sí, es un pichullo matemático, decía el profesor López de Matemática Financiera. Entonces, así tenemos, para la orden de trabajo A, le adjudicamos al costo de venta de esa orden que por supuesto se vendió toda, 152.040. A la orden B, 105.280. Eso me suma 257.320, fueron a parar al costo de venta. Y producción en proceso, el resto de los 403.200, que es 145.880. Eso, ¿por qué? Porque eso quedó dentro de la fábrica, no se vendió. Entonces vamos a hacer CIF sobre aplicado por el total 403.200 a costo de venta, porque fueron el producto A y B que se vendieron, 257.320, para justamente disminuir mi costo de venta por eso. Y A, orden de trabajo C, 145.880. Y ahí terminaríamos todo lo que es la parte de la registración contable. Como dice acá, el punto 1, realizar el registro de las transacciones. Segundo, calcular el resultado del periodo, considerando que los CIF sobre o subaplicados, en este caso sobreaplicados, se repartirán entre el costo de ventas y productos en proceso en proporción al costo directo. Ahí está la clave, en proporción al costo directo. Bueno, y por último dice determinar el estado de resultados. Como para redondear el ejercicio, entonces nos vamos al estado de resultados y tenemos ingresos por ventas, 4.374.440 pesos, que era esto. Perfecto. Costo de venta, 3.124.600, que era esto, menos lo que sobreaplicamos, que es 403.200, pero el proporcional, o sea, los 257.320. Por eso es
257.320. Eso me da un costo total para los productos vendidos de 2.867.280 pesos. Si al ingreso por ventas, que es 4.374.440, le resto los CIF o el costo total del periodo, que es 2.867.280 pesos, me queda un resultado bruto de 1.507.160 pesos. Y a eso no tenemos que olvidarnos que había dos puntitos, uno por acá en este asiento que decía gasto de administración y venta 150.000 pesos y en el posterior gasto de administración y venta 50.000 pesos. Como estamos haciendo el estado de resultados, tenemos que restarle esos gastos de administración y venta de 200.000 pesos. Entonces, me quedaría como un resultado neto de este ejercicio práctico o de esta empresa de Lean, 1.307.160 pesos. Me parece que no es un ejercicio como para que nos compliquemos mucho la vida, amén de que lo que queremos es que vayan dándose cuenta que cuando hablamos de costos por órdenes, como lo dijo el profesor en la teoría, y como lo repito yo acá, y se lo van a repetir hasta el cansancio cada vez que pregunten, son las órdenes de trabajo las que van a ir a las que van a ir cargándosele los distintos costos, ya sea el de material directo, el de la mano de obra y el de los costos indirectos de fabricación. Recuerden que lo importante también es la determinación de la tasa o la cuota de aplicación. En este ejercicio ya vino dada la tasa. Puede que por ahí, como para complicarlo un poquito más, se la hagan calcular a ustedes, pero va a ser un ejercicio más de matemática que de contabilidad, calcular una tasa, digamos. Y en eso se basa los costos, los CIF aplicados. ¿Por qué? Vuelvo a repetir por tercera vez yo y por enésima vez el profesor de teoría cuando dio su clase. Nosotros estamos arrancando, por así decirlo, el mes y entonces calculamos cuánto de materiales vamos a gastar para producir X cantidad, digamos 100. Cuánto de mano de obra directa e indirecta vamos a necesitar para producir los 100. Y lo que más, la mano de obra directa en realidad, porque la indirecta la vamos a mandar a los CIF. Y lo que más complejo sería es saber cuánto de los costos indirectos de fabricación voy a necesitar. Entonces, como los costos indirectos de fabricación no es lo mismo que los materiales, pues los materiales los incorporo cuando entra mi mercadería a la empresa porque ya sé el precio de factura. Lo mismo que la mano de obra directa, generalmente ya sé porque hay convenios colectivos de trabajo, etcétera. Pero los costos indirectos de fabricación son donde por ahí se me empiezan a presentar dudas. Y entonces, para poder realizar un estimado o un precio que me sirva para poder comercializar mi producto, hacemos lo que es una aplicación de CIF, que las primeras le podemos errar capaz que medio fiero, inclusive. Pero después, a medida que uno se va aceitando y se va poniendo a tono dentro de la empresa, vos ya medianamente vas a saber con cierta sapiencia, así por así decirlo, cuánto más o menos vas a tener que calcular para que la sobre o subaplicación sea la mínima posible. Entonces estamos, quiere decir, más cerca de lo que va a ser nuestro costo del producto. Y eso sería lo que es costos por órdenes, digamos. Trabajamos con CIF aplicado
al final del periodo, que puede ser a fin de mes o a fin de los 2 meses o al fin del ejercicio, que no creo porque es muy largo, vemos los CIF reales, comparamos y ahí nos va a surgir una sobre o una subaplicación. Es muy raro que le peguemos exactamente. Y bueno, y en función de eso está hecho y planteado el ejercicio práctico. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Creería que se entendió bien, pero vuelvo a repetir también por enésima vez, si no lo entendieron o hay alguna cosa que cuando hagan el repaso no la ven clara, por favor no dejen de apuntarlo en sus apuntes y después en la próxima clase o en clases más adelante o en clases que no sean estas sincrónicas o asincrónicas, lo cuelgan capaz en el aula para si no lo quieren preguntar o lo preguntan directamente al que dé una clase más adelante. Me quedó esta duda en el tema de los costos por orden. Aparentemente estamos dominando el tema. Yo voy a proceder a devolverle a mi community manager los auriculares, el micrófono y la computadora, si es que no hay preguntas, y nos vemos el jueves. No, profe, nos vemos. Muy bien, por lo menos alguien que me saludó. Nos vemos el jueves, profe. Listo, gracias. Profe, Profe, hasta luego. Sí, yo tengo una pregunta. bueno, Me surgió recién. bueno. Es sobre este asiento que está mostrando que es SIF aplicados a SIF sobre aplicados. ¿Eso Sí. todo sería una misma cuenta o son distintas cuentas para saber lo del mayor? No, el CIF aplicado es el CIF que vos te imaginaste que podías haber, seguramente a través de alguna fórmula o de algo, vos calculaste que ibas a gastar esto en, Sí, en las 3 órdenes de pago. Y el CIF real es, una vez transcurrido el mes, lo que consumiste. Vos ya tenés ahí ya lo que se gastó realmente de CIF. Entonces, esa diferencia entre lo que aplicaste para poder arrancar con tus costos y saber a cuánto podés vender y obtener tu ganancia, y lo que realmente gastaste cuando consumiste los CIF del periodo, te va a dar la diferencia, que es 403.200 pesos. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vos pensaste que ibas a gastar, 2.016.000. Y lo que realmente gastaste fue 1.612.800 pesos. Puede haber sido al revés. En vez de aplicar 2.016.000 pesos, podías haber aplicado 1.500.000, por ejemplo, de CIF aplicado. Entonces, en vez de tener CIF sobreaplicado, iba a tener acá en el debe CIF subaplicado por la diferencia de 112.800 pesos, porque si dijimos que aplicamos 1.500.000 más 112.800 pesos, me va a dar el CIF real del periodo, que es 1.612.800. Este es el que vos no podés cambiar porque esto es lo que realmente se gastó. Este sí, porque vos lo presupuestaste, lo aplicaste, lo calculaste, para bien o para mal. En este caso, calculaste de más, que a veces es preferible calcular de más y no de menos, porque el empresario se te puede enojar si vos le aplicás de menos. Si le aplicás de más, no, porque bueno, al final del periodo tenés, entre comillas, ojo, como una ganancia, porque vos aplicaste 2.016.000 y gastaste 1.612.800. No sé si me entiendo o me sí. hago entender. Claro, lo estaba viendo con el mayor, que sería que te tiene que dar en cero. Por Sí, eso, ok. y te tiene que quedar Entonces, en cero. es, Tiene que entonces quedar en sería, cero porque vos haces acá, mira, tenés SIS aplicado 2.016.000 cuando sí, aplicaste.
Y acá anteriormente habíamos hecho en el cuadrito que era el 70% de los CIF reales, decía el primer parrafito del ejercicio. Entonces, de la orden de trabajo A, el gasto fue 1.086.000 pesos. A ese le aplicaba el 70% y me queda para el trabajo A 760.200 pesos. Para el trabajo B, 752 por el 70% me queda 526.400. Y para el trabajo C, 1.042.000 pesos, el 70%, 729.400 pesos. La suma de estos tres es el CIF que yo apliqué en el periodo, porque lo apliqué en función a este 70% que calculo que de los costos directos, como decía el primer párrafo del ejercicio práctico. Entonces, este 2.016.000 pesos es mi CIF aplicado. Vengo y cargo a las órdenes de trabajo A, B y C y le aplico el CIF. Después de eso tengo los CIF reales, otro CIF que era 1.000.000 de pesos. Y si vos ibas mayorizando, como dijiste, vas a tener 300.000 pesos por acá de material indirecto y 312.800 pesos de la mano de obra indirecta. Esos 312.800 más los 300 me da 1.612.000 más el millón me da 612.800 más este millón me da 1.612.000 pesos, que es estos, 1.612.800 pesos. Ese fue mi CIF real, lo que yo efectivamente pagué o gasté en este ejercicio. Y este fue mi CIF aplicado. Yo al CIF aplicado lo calculé pensando que era el 70% de cada una de las órdenes de pago. Acá era 1.086.000 pesos, le apliqué el 70%, me quedó 760.000. La suma de los tres me da 2.016.000 como mi CIF aplicado. Y mi CIF real la diferencia, que es esto, 403.200 pesos, es como que me queda, por así decirlo, como una ganancia, porque cuando yo cancele mi CIF aplicado, me va a quedar contra el CIF real, que es 1.612.800 pesos, así cancelo el millón, los 312.800 y los 300.000 pesos, y me queda un CIF sobreaplicado de 403.200. ¿Está? Sí, profe, gracias. No, por favor. Nos vemos la clase que viene, si Dios quiere, entonces. Cualquier cosa a sus órdenes. Yo o cualquiera de los profesores de práctica.